es algo bueno, que la Unión Europea es algo que tiende a desaparecer, además de que se ha reunido con líderes anti-europeístas, ¿no? En distintas partes, y por lo tanto es percibido como una amenaza y como un riesgo. Entonces tiene abierto también el frente de Europa. Adicionalmente se dedica a abrir otros frentecillos, como por ejemplo Australia. En Australia, ¿por qué es importante Australia? Porque Australia, o sea, es como el símbolo, para que me entiendan qué cosas son las que está rompiendo Donald Trump. Australia es el aliado militar, quizás no el más importante, pero sí es el más leal aliado militar de Estados Unidos. No hay un país que haya combatido tantas guerras al lado de Estados Unidos. No hubo un país que peleó, por ejemplo, la guerra de Vietnam junto con Estados Unidos, soldados australianos, soldados estadounidenses peleando mano con mano. Esta es la clase de alianza que hay. Y resulta ser que en una llamada telefónica, el malentendido, se le el teléfono de Donald Trump al primer ministro de Australia. Y justamente el senador McCain, que les comentaba yo, justamente el senador McCain, senador republicano desde el Congreso, se ve obligado a llamar por teléfono al embajador de Australia en Estados Unidos y le dice: disculpe usted, nosotros reconocemos realmente la labor de Australia a lo largo de todos estos años, perdónenos, etc. O sea, es como tratar de recomponer lo que aparentemente Donald Trump, obviamente, tras la llamada, inmediatamente coloca el tweet. Qué mal acuerdo hicieron con Australia, no sé por qué, no lo voy a tener que revisar. O sea, pero ese es el tipo de relación que pone a temblar a los aliados y que se enfrenta con claridad a los enemigos. Luego, por supuesto, este tema, pues lo conocemos. ¿Por qué es importante el tema de México? Y no nada más pensamos como mexicanos. Aquí hay que entender que Estados Unidos basa varios de sus pilares de seguridad y varios de sus pilares económicos en una relación buena, en una relación sana con México. O sea, no digamos lo que eso significa para nosotros como mexicanos, sino lo que México significa para Estados Unidos. Para Estados Unidos, el tener a México de su lado a lo largo de todos estos décadas y mucho más fuerte a partir de los años 90 con la firma del Telecán, el Tratado de Comercio. El tener a México de su lado representa un pilar fundamental, por ejemplo, a su seguridad. No sé si están conscientes, pero por ejemplo en materia de antiterrorismo, México se pliega completamente a lo que Estados Unidos le dice. Entonces, básicamente, México termina siendo una extensión de seguridad de Estados Unidos para garantizar que no se filtren terroristas por el territorio mexicano. Pero eso se basa en una cooperación, en una coordinación de las agencias de seguridad. Además, por supuesto, el combate al narcotráfico, la cantidad de personal que hay en México de Estados Unidos para garantizar pues, lo que ellos consideran sus temas de seguridad, como por ejemplo en materia de drogas, es brutal. Y hay que entender que, por ejemplo, el tema de la migración no es un problema de México, es un problema de ambas economías, es un problema de que existen factores de atracción, que son la demanda laboral, y factores de expulsión, que son la oferta laboral. Cuando sumas esos dos factores, se genera la migración, y esa migración no se para con muros, por más muros que existan ahí. Adicionalmente, México es el segundo mercado para Estados Unidos. Por lo tanto, hay una cantidad importantísima de empresas que, por cierto, no mencioné en el sector interno, hay que notarlo aquí. Las empresas, importante porque tienen poder y lo van a ejercer si sienten que sus intereses son golpeados. Hay muchas empresas que no están de acuerdo en las políticas comerciales de Trump, y aquí muchas de estas empresas tienen ligas, tienen inversiones en México y dependen de México, porque lo que les explicaba yo hace rato es que hoy en día la economía se basa en cadenas de abasto. No es simplemente un producto que se compra acá y otro producto se vende allá. Son cadenas de las cuales México forma parte. México forma parte de esos eslabones, y no simplemente se puede llegar y decir: vamos a desmantelar una planta acá, vamos a desmantelar una inversión acá, porque a partir de hoy le voy a subir todos estos intereses. Pero lo que hace Donald Trump en estos días, en estos pocos días de gobierno, es que verdaderamente pone a temblar a México. Pone a temblar porque sí, efectivamente, México tiene una alta dependencia de Estados Unidos. Ojalá
hubiéramos hecho la tarea hace muchas décadas, de muchos años, pero no la hemos hecho. Y la realidad es que si comerciamos 80% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, por supuesto que nos da miedo y por supuesto que tenemos un presidente que es claramente antimexicano, que ha brillado, señalado todo lo que piensa acerca de México y que sí está dispuesto a negociar. No les digo que no, porque es un empresario, está dispuesto a negociar bajo sus términos, bajo sus condiciones. Y claro, nos agarra en un momento de un presidente enormemente débil, con una ínfima credibilidad aquí en México, con una bajísima popularidad y con la sensación, el sentimiento de que no es capaz de lidiar con esta crisis y no es capaz de de negociar con Donald Trump, mucho más cuando Donald Trump viene y se presenta como se presenta. Entonces él dice, sí, el comercio, qué bueno que México sea importante, pero si México no paga el muro, mejor que cancele la visita. Inmediatamente, ahora Peña Nieto cancela la visita. Okay. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, ya cancelamos la visita, ¿y ahora qué hacemos exactamente? El problema es que, en la medida en que nos sigamos proyectando como un país débil ante un negociador rudo, es muy complicado que salgamos de manera muy positiva de una negociación. En cambio, México tiene muchos aliados, y si hay que entenderlo aquí, o sea, si cambiamos el ángulo, si cambiamos la óptica, hay que entender que México sí es importante para Estados Unidos. Y México tiene muchos aliados en los gobiernos locales, en los estados, dentro de Estados Unidos, las empresas, los productores de Estados Unidos. México consume muchos productos que a Estados Unidos les son muy importantes, y cuando tú negocias tienes que llegar con esas cartas, tienes que entender que también tienes algo que vender. No es simplemente somos los débiles y no tenemos nada que negociar, imponnos las condiciones. Y esa es la parte de México, ¿no? Ahora, adicionalmente, dentro del frente externo, súmele, dentro de este frente externo, pues claro, están una serie de actores que se conocen como los actores no estatales, o sea, los actores que no son países y que sin embargo están en guerra con Estados Unidos. Marcadamente dos grandes, Al-Qaeda, ISIS, que van a responder y van a responder con fuerza a cada uno de los pasos que Estados Unidos dé. ¿Sí? Adicionalmente, tenemos el tema de Irán, es que de verdad casi uno no puede acabar. El tema de Irán lo levanta rápido. Y lo levanta fuerte desde la campaña, y claro, lo que hace Irán en este momento es tratar de mandar mensajes de fuerza, manda pruebas con misiles, como intentando decir que pues aquí estamos nosotros también, ¿cuál es el problema? Okay. Pero aquí lo interesante, fíjense, Estados Unidos condena las pruebas de misiles de Irán y levanta nuevas sanciones contra Irán. Rusia, que era aliado de Estados Unidos para las sanciones contra Irán, en lugar de levantar sanciones, Rusia anuncia su colaboración militar con Irán y dice que va a colaborar nuclearmente, porque ahí están los frentes. Estos actores se juntan, estos actores se unen y empiezan a hacer frentes comunes cuando perciben a un enemigo común como Donald Trump. Por supuesto, aquí vemos colaboración importante entre Rusia y China, entre Rusia e Irán, y ojo, se despierta también el gordito de Corea del Norte. Kim Jong-un inmediatamente también manda su misil, Norcorea. En esta manera que estoy queriendo decir, ¿a dónde me cabe a mí la cabeza y las horas del día para atender al mismo tiempo una crisis de gabinete, lidiar con el Congreso y todo lo que me está generando en este momento, pues si me aprueban o no me aprueban, al mismo tiempo los medios de comunicación ahora ven que van a sacar, al mismo tiempo las marchas de la sociedad civil, al mismo tiempo demandas y demandas, al mismo tiempo a Putin, al mismo tiempo los empresarios, al mismo tiempo Europa, ya le colgué el teléfono al australiano, ya lanzó un misil, todo en 3 semanas y media? ¿Qué es lo que nos está esperando, si me explico? Entonces, aquí lo que es importante entender es que no hay energía suficiente
que pueda durar. Donald Trump nos trata de comunicar que él tiene la energía, pero la realidad es que, por ejemplo, la crisis del gabinete actual está afectando en muchos temas y en muchas cosas. No hay energía que pueda durar los siguientes años manteniendo todos estos frentes al mismo tiempo. Son demasiadas batallas, demasiadas luchas. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ir respondiendo Trump? ¿Y qué va a pasar con toda esta base de seguidores, toda esta base de apoyo que yo les decía que tiene ahí? Una primera hipótesis, que es lo que hemos estado viendo en estos días, es que definitivamente vamos a ver al gobierno más inestable y errático que hemos visto en mucho tiempo. ¿Qué significa errático? Significa que hoy tomo una decisión, me la bloquean, entonces tengo que tomar otra decisión, me la bloquean, o tengo un problema acá, lo trato de dirigir, ahora tengo otro problema acá. Eso significa errático, como ir de un lado a otro, dando golpes de timón, decir voy a prohibir la entrada a estos países musulmanes, pero no, ya no puedo, entonces a ver qué voy a sacar, no, pero ya cuando iba a sacar una nueva regla, entonces una nueva orden, entonces ahora tengo que lidiar con la crisis del gabinete, en fin, una enorme inestabilidad. Y sí, por supuesto, no es casualidad que las apuestas de que no va a terminar su mandato han subido. No, yo no estoy diciendo que no lo vaya a acabar, lo que estoy diciendo es que las apuestas subieron. ¿Por qué? Porque las probabilidades han subido. ¿Qué probabilidades? De que de pronto se le encuentre alguna ilegalidad o que el Congreso decida que no está apto para gobernar, ¿no? Estas son las probabilidades que empiezan a subir, lo cual nos coloca sin duda ante situaciones inéditas. Y aquí lo que ya vamos, no es el único gobierno que ha tenido un presidente errático, no es el único gobierno que ha tenido crisis de gabinetes, no es el único gobierno que ha tenido problemas con los medios. Lo que pasa es que sí es el único gobierno que a las 3.5 semanas tiene todo esto ocurriendo al mismo tiempo. Y esto obedece a quién es Donald Trump, obedece al candidato, obedece a quien fue durante la campaña, obedece a esta obsesión por tratar de mandar mensajes veloces, mensajes rápidos, que sin duda despiertan a las fieras también de manera rápida y de manera temprana. Antes de terminar esta parte de la exposición, un comentario al respecto de Israel.